Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor Sergio López del canal La Voz de Esperanza Costa Rica y les agradezco que nos esté escuchando. Su apoyo es muy importante para nosotros. Continuamos con la quinta parte del tema, la necesidad de un avivamiento espiritual. Esta serie, por cierto, puede buscarla completa en nuestro canal, escucharla y también, por favor, compartirla. Durante toda esta serie les he comentado que el requisito indispensable para un avivamiento espiritual es el verdadero arrepentimiento y sobre esa base les he expuesto muchos otros temas secundarios. Hoy deseo enfocar mi enseñanza bíblica en la unidad del cuerpo de Cristo como un elemento fundamental para propiciar un mover espiritual. Y claro, al pensar en esto, no podemos dejar de mencionar Pentecostés en el libro de los Hechos, que es un episodio muy particular y muy conocido por la mayoría de los creyentes. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 y en los versos 1 al 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es muy interesante, amados hermanos, que este no fue un hecho aislado, pues ya los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Jesús habían profetizado que ocurriría. De manera que este pasaje no debemos leerlo sin otros textos paralelos que nos dan luz con respecto a este gran acontecimiento. Vamos a leer algunos textos relacionados antes de analizar un poquito más este pasaje que he leído. Ustedes recordarán que en el mismo capítulo 2 de Hechos, después de este gran acontecimiento, Pedro da un discurso en el que les explica a los asistentes en el aposento alto y a los habitantes de otras ciudades que lo sucedido no se trataba de embriaguez, quizás porque algunos hablaban en otras lenguas como una señal espiritual. Y como lo he dicho en otras oportunidades, se trataba de idiomas, no de lenguas angelicales como lo dice Pablo en Corintios. Entonces, Pedro recuerda la promesa del profeta Joel que dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso dice Joel 2:28 al 29. Pues bien, evidentemente esta maravillosa promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Debemos recordar, amados hermanos, que en tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se manifestaba
de manera diferente, ya que descendía sobre los profetas del Señor y sobre reyes, y luego se retiraba, es decir, no permanecía en forma permanente como en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús. Pero la promesa de Joel no se limitaba al poder y la presencia del Espíritu y a las lenguas como señal, sino que además habría sueños, visiones y profecías, un don que sabemos estaba diseñado en el Antiguo Testamento para otorgárselo a unos pocos. Y como sabemos, esto se cumplió y sigue vigente en nuestros días y hasta que Cristo regrese, por lo que es fácil de presumir que habrá grandes avivamientos espirituales en el mundo antes de la venida del Señor, lo cual es una gran noticia. Y a pesar de lo que muchos predican hoy día acerca de que la gente es rebelde, que no quiere nada con Dios, que no quiere escuchar el mensaje de Dios, y aunque hemos explicado que este avivamiento es para creyentes, pues no dudamos que el poder y la presencia del Espíritu Santo puede generar convencimiento de pecados y milagros de sanidad también. Pero además Jesús profetizó la llegada del Espíritu Santo a sus discípulos y eso lo recuerda el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 14 y verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También en San Lucas 24, en el verso 49, nos habla de este evento crucial en la vida de los apóstoles. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Aquí está hablando Jesús. Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Así que en estos versos podemos ver la confirmación de lo que sucedió en Pentecostés, un gran avivamiento espiritual. Pues bien, volviendo al pasaje de Hechos, hay que notar, mis amados hermanos, que aunque muchos elementos se conjugaron, sin duda, la unidad espiritual fue clave para recibir al Espíritu Santo y por supuesto también sus dones de gracia. Todos estaban unánimes y juntos. Y déjeme decirle con todo respeto que esto no era algo trivial ni debe subestimarse, porque el tema de la unidad es muy, muy importante en toda la Biblia. Y por cierto, la palabra unánime significa una sola mente, un solo espíritu. Básicamente el énfasis es estar unidos en un solo propósito, es decir, en una armonía perfecta. Quizá no sería posible el éxito de esta promesa si en aquel momento hubiera división o conflictos entre los creyentes, pues la Biblia enseña que Dios no es de confusión, sino de paz, porque presumimos que hubo una colaboración. Por un lado, podemos hablar del poder del Espíritu y por otro lado, la unidad espiritual de los apóstoles y aquellos asistentes al aposento alto, quienes estuvieron dispuestos, quienes fueron obedientes y quienes de alguna manera fueron sensibles y receptivos a la llegada del Espíritu Santo. Si lo ponemos en nuestro contexto, hablemos, por ejemplo, de nuestros devocionales, de nuestras reuniones congregacionales, de nuestros eventos, pues no siempre resultan exitosos. Quizás bajo nuestros parámetros humanos sí, pero no según los lineamientos y propósitos de Dios. Me refiero al hecho de que muchas veces la presencia y el poder del Espíritu Santo no se manifiestan por no haber un ambiente propicio. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a la decoración, a los instrumentos o al equipo especial eh, o a la tecnología que haya, sino más bien a la actitud de los creyentes que participan y que lamentablemente muchos de ellos salen más vacíos que al inicio. Y pudiéramos hablar de muchos factores que impiden esto, sin embargo, creo que el egoísmo, la vanagloria, la frialdad, eh, la indiferencia y hasta el irrespeto a las cosas sagradas de Dios son elementos distintivos que estorban, por supuesto, la actividad del Espíritu Santo, no solamente en actividades comunitarias, sino también en la vida personal de cada cristiano. Y yo creo que la mayoría de los cristianos saben que el Espíritu Santo es todopoderoso, pero muchas veces las palabras de ellos, al igual que los hechos, parecen negar esta realidad porque
de alguna manera lo encasillan y limitan su poder, lo cual viene a ser, a mi juicio, algo contradictorio, sobre todo con una fe que enseña la palabra acerca de este tema. Así que si de verdad queremos un avivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y comunidades, incluso en nuestros países, debemos unirnos, porque no es de extrañar que las tradiciones y reglamentos humanos nos separan, nos dividen y limitan nuestra influencia en el mundo. Sé que muchos oran por esta causa, pero también, para ser realistas, sé que hay pocas acciones que lleven al cumplimiento de este gran propósito que representa la voluntad de Dios para su iglesia. Finalizo esta breve enseñanza recordando las palabras del apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia en Filipos. Por favor, ubique en su Biblia la carta a los filipenses en el capítulo 2, versos 1 hasta el 11, que voy a leerles a continuación. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto, a mi juicio, es digno de estudiar a profundidad. Les recomiendo, por cierto, amados hermanos, escuchar un estudio bíblico que grabé sobre solo este capítulo 2 de Filipenses y así puedan tener una mejor comprensión. El verso 2, que es el que nos interesa para efectos de esta serie, nos lleva en la misma dirección. Aquí Pablo dice, sintiendo lo mismo, es decir, estando en amor y en unidad. Y para lograr eso se requiere, evidentemente, humildad. Lo más destacado es que Pablo nos recuerda seguir el ejemplo de Jesús. Habla de la humillación de él, de su amor, de su entrega, de su servicio y por supuesto de su humildad. Y por esta razón fue obediente hasta la cruel muerte en la cruz. Y para finalizar, creo profundamente que si el pueblo de Dios se humilla, se arrepiente y se une sinceramente, de seguro habrá un gran avivamiento espiritual, ya no como un evento, sino como un estilo de vida. Llegamos al final de este programa. Gracias por escucharnos. Les espero el próximo martes a las 5 de la tarde, hora centroamericana, si Dios lo permite, para continuar con la sexta parte de esta serie, la necesidad de un avivamiento espiritual. Soy el pastor Sergio López desde Costa Rica. Les doy las gracias por escucharnos y les bendigo. Del cielo vino el viento, tu fuego descendió, se encendieron las almas, tu espíritu llegó, ven derrama tu gloria.
gloria, Señor, llena este templo. Llena mi corazón, llena mi interior, Espíritu Santo, derrama tu unción. Llena mi corazón, llena mi interior, Espíritu Santo, derrama tu unción. Sentir tu gloria manifestada, tu fuego ardiendo aquí. Llena mi corazón, llena mi interior, Espíritu Santo, derrama tu unción. Llena mi corazón, llena mi interior, Espíritu Santo. Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Sopla, sopla, enciende el llena mi interior, Espíritu Santo. Llena mi corazón, sopla, llena mi interior, Espíritu Santo. Llena mi corazón. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.